Hola a todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio en tiempos de pandemia. Esta es una serie de conversatorios que se ha venido realizando desde el año pasado, desde el 2020, desde la Fundación Vínculo. Están siendo grabados y quedan en la página de YouTube para que ustedes puedan ingresar y puedan mirar allí qué es lo que se está discutiendo en estos tiempos tan retadores. Desde la Fundación Vínculo, Centro de Restauración y Atención a la Familia, hoy conversaremos sobre un tema que es muy relevante para este momento y es sobre el tema de las pérdidas, del duelo y pues de cómo lo podemos enfrentar. Entonces, hoy nos acompañan por aquí la doctora Erika Jaramillo, también Carmen Gallego, que es la fundadora de la Fundación y nuestra directora, y pues nosotros hoy estamos muy contentas de poder compartir este tema tan importante con todos ustedes. En el primer segmento vamos a ver sobre las generalidades de las pérdidas, porque el ser humano necesita vínculos para crecer y desarrollarse. Y cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional, al que llamamos duelo. Si esa pérdida pues es radical o es definitiva, como por ejemplo en el caso de una muerte de un ser cercano o de un cambio muy drástico en la vida o de una enfermedad pues que se te incapacita, en todas las dimensiones de la persona pues se llegan a ver afectados. Entonces eso afecta desde lo físico y hasta lo espiritual. Algunas personas pues viven el dolor de sus pérdidas como parte de la vida y toman su tiempo, lo superan, cuentan con una red de apoyo, pero también hay personas que no se sienten capaces de superarlo y que tal vez necesitan un apoyo especial y comprender mejor pues cómo lo pueden lograr. Hoy precisamente vamos a dialogar con la psicóloga y terapeuta Erika Jaramillo. Ella es profesional de la Fundación Vínculo, es colombo-guatemalteca, una mezcla muy interesante, y tiene experiencia en este tema de las pérdidas. Ella es certificada también en ludoterapia, en musicoterapia, que son también técnicas muy útiles en el campo de duelo. Y pues con ella como facilitadora estaremos abriendo muy pronto unos grupos de apoyo para aquellas personas que necesiten soporte para procesar sus pérdidas. Ya al final del conversatorio vamos a estar dando detalles sobre los horarios y cómo funcionan estos grupos de apoyo que van a haber presenciales y virtuales también. Bueno, para dialogar con Erika tenemos a nuestra directora Carmen Gallego, que es terapeuta de familia y directora del Departamento de Cuidado Integral de la Fundación Vínculo. Si ustedes desean, cuando vayan surgiendo dudas a lo largo del conversatorio, porque va a haber muchos temas interesantes, ustedes pueden ir escribiendo sus dudas a través del chat y pues nosotros vamos al final a recopilar esas dudas para tratar de responder todas las preguntas, que ojalá podamos responderlas todas, para aclarar pues inquietudes. Esperamos que esta conversación de hoy pues les haga sentir que no están solos, que pueden buscar apoyo, que es totalmente normal sentirse abrumado cuando se está pasando por un duelo. Y pues también yo agrego que es importante estar preparados aún si no estamos pasando por un duelo en este momento, porque serían herramientas que seguramente en algún momento vamos a necesitar. Entonces, bueno, no siendo más, les dejo con nuestra directora Carmen Gallego. Hola, Carmen. Muy buenas a todos en este día. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque sabemos que con toda seguridad algunos van a poder ver esta transmisión que está en vivo, pero en un diferido más adelante. Estamos muy agradecidos con Dios este día por tener la oportunidad de comunicarnos con la comunidad, con ustedes, en un tema absolutamente relevante, como decía Dulce. Dulce es nuestra directora de desarrollo. Gracias, Dulce, por estar aquí con nosotros. Y gracias, doctora Erika, por estar con nosotros en este día tan especial y tan importante. Momento en donde todos de alguna manera estamos percibiendo y sintiendo el peso de la pérdida de seres amados,
y yo casi que todo el día he tenido la lágrima aquí, porque he tenido que atender literalmente situaciones de duelo, de gente incluso de nuestro equipo. Entonces, creo que llegamos a este conversatorio súper sensibles. Yo decía, voy a llorar. Súper sensibles, necesitando tanto de aprender a caminar juntos en esto. Entonces, doctora Erika, por estar con nosotros, gracias en este día. Sin duda, es un momento en donde muchísimos están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a poderlo lograr? Quizás con todo este tema de la pandemia, ya que estamos en esta serie de conversatorios en tiempos de pandemia, esperábamos cerrarlo en el mes de diciembre y ya vamos para abril. Y lo normal ya dejó de ser lo normal hace más de un año. Cada vez que esperábamos estar de regreso a nuestras vidas y a nuestras rutinas, nos vemos enfrentados de nuevo a la tercera ola y a lo que sigue, muchos más retos cada vez. Ya han perdido algunos sus seres amados. Vamos a aclarar algo, doctora. Vamos a empezar hablando de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pérdidas. Algunos piensan que se trata solamente de la muerte de un ser amado, pero resulta que parece que el tema es mucho más amplio. Entonces, doctora, gracias y cuéntenos un poquito de qué cuando estamos hablando de pérdidas. Claro que sí. Saludos para todos. Bueno, podremos decir que las pérdidas son todas aquellas pequeñas o grandes separaciones que vivimos en el largo tiempo, todas las personas que son importantes para nosotros, como de aquellas cosas que atribuimos un valor o un significado en nuestras vidas. Eso es lo que es una pérdida. La pérdida nos habla de separación, y si es para siempre en esta tierra, entonces se siente mucho más fuerte. Nos habla también de que los seres humanos hemos sido creados para establecer vínculos con los demás, e incluso con todo aquello que nos provee un sentimiento de protección, seguridad o valor. Eso es una pérdida. Gracias, doctora. Entonces, obviamente nosotros quisiéramos evadir las pérdidas, por supuesto, pero si yo he pensado mucho, si uno pierde algo y siente que lo pierde, y si lo siente profundamente, es porque ese algo le significaba algo, porque ese algo era algo de valor y evoca en nosotros no solamente la tristeza, sino evoca el valor que tiene eso que hemos perdido, ¿no? Entonces, hablemos, doctora, ¿de qué estamos hablando? Nunca nos vamos a acostumbrar realmente a las pérdidas, pero entonces parece que al tener que vivirlas inevitablemente, tenemos que aprender algo muy importante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de duelo entonces? Pérdidas es una cosa y duelo es otra. Entonces, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo es el proceso, ¿sí? Cada pérdida implica un duelo y la intensidad de este no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. Es decir, la inversión afectiva en la pérdida. La cercanía del vínculo y también de las experiencias buenas, dolorosas que se hayan experimentado con esa persona significativa. Por ejemplo, si depende del vínculo que he tenido con la persona y la relación que tuve con ella, mientras más pueda atesorar buenas experiencias y guardar ese apego en el corazón, será mucho más fácil. Una relación rota con un padre, con un hermano, con un hijo, puede implicar un duelo más complejo, por sentimientos encontrados que evocan dolor y culpa. Por eso es que el duelo implica varios sentimientos como tristeza, lástima, aflicción o resentimiento, como usted lo decía, que se manifiestan de diferentes maneras. Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la que pasa toda persona que sufre una pérdida significativa. Por lo tanto, como le decía, es un proceso. Nunca vamos a dejar de tener una pérdida y obviamente la pérdida conduce al duelo. Claro. ¿Y qué ejemplo nos podría dar, por ejemplo, para este tiempo, doctora? Pensemos en el tiempo de pandemia, ¿no? Del COVID. Claro.
Incluso hay quien sostiene que el duelo por la pérdida de un ser querido es un indicador de amor hacia la persona fallecida. No hay amor sin duelo por la pérdida. Además, el duelo tiene etapas de las cuales hablaremos en un momento, pero ese proceso será más o menos difícil dependiendo de la relación que se tenía con esa persona significativa, de cuánta responsabilidad o culpa sienta al respecto, la cual es normal hasta cierto punto. Y también si se puede hacer una despedida de la persona o no. Por ejemplo, como usted decía, en el tiempo de COVID, tenemos varios factores muy complejos. La muerte en aislamiento, donde no puede hacerse un funeral, donde no puedes despedirte y quizás se pueda complicar mucho si no tenía una buena relación con esa persona, si no le hablaste recientemente, si no le pudiste expresar el perdón por algo. ¿Y qué tal si tú fuiste quien lo contagió? Eso es un alto voltaje que estamos viviendo muchas personas y muchas familias que han perdido varios seres queridos en muy poco tiempo. Hoy supe de una familia en donde 7 se contagiaron. Así que creo que ahí ya estamos hablando casi que de un duelo mucho más complejo, un duelo múltiple en una manera muy rápida, toda la implicación que esto tiene para lo que me decía la amiga, una de nuestras colaboradoras en la fundación que perdió a su mamá, me decía, es que eso fue, cuando apenas le pregunté, me dijo, es que eso fue tan rápido, es que eso fue tan rápido. Y es la primera impresión que tienen ciertas las personas, que esto fue tan rápido. Pero otros están también experimentando otro tipo de pérdidas, Erika. Otros han perdido su trabajo, sus empresas, tuvieron que irse a vivir con sus familias. Sabemos de muchas personas que han tenido que regresar al seno de sus hogares, incluso con sus familias nucleares, porque definitivamente ya no pudieron seguir pagando las cuentas. Una de las cosas que me ha impresionado más de la zona en donde estamos nosotros operando, en Medellín, es que por doquier, por donde miremos, hay negocios cerrados, casas en arriendo, casas en venta. En la unidad donde yo vivo, siempre los apartamentos que aparecían disponibles se llenaban en 3 segundos. Pero ahora hay apartamentos que han estado desocupados por meses. Eso también es parte, ¿no? Conozco una pareja que ha querido casarse, que tenía lista su boda y que este es el momento que no lo ha podido lograr porque era un anhelo de ellos que vinieran todos los familiares de todas las ciudades. Y cuando la novia deja de hablar del casamiento con esa ilusión que tenía, definitivamente está experimentando un duelo. Parece que algunas cosas nos parecerían menos significativas, pero para cada persona, ¿cierto? Incluso la muerte de una mascota. A alguien de nuestro equipo también se le murió una mascota que acompañó a su familia mucho tiempo y ella nos decía, no lo podía creer, pero esto era un duelo completo. Entonces, mucho se habla del duelo, pero en últimas como que pocos lo comprenden. A veces nos confundimos y las personas en terapia vienen y nos dicen, doctora, yo quiero saber si estoy enfermo. Es que no se me quita el dolor. No dejo de pensar en esa persona, no estoy durmiendo bien. ¿Cuándo realmente, cómo podemos comprender este proceso, doctora? Y ojalá podamos llegar al punto de cuándo podemos empezar a entender que hay señales de que eso no está funcionando bien, de que no lo estamos logrando. Bueno, quien experimenta el duelo por un ser querido o algo muy significativo, como lo que decía de la mascota, de la falta de empleo, de tener que dejar su vivienda, etcétera, vivirá una serie de etapas que van desde la negación, la ira, el dolor y la aceptación, en la cual se necesita realizar 4 tareas fundamentales. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Después que aceptamos, expresamos las emociones y el dolor. Luego nos adaptamos a la ausencia o a la pérdida. Y por último, tenemos que reubicar emocionalmente al fallecido o lo perdido y retomar la vida en una nueva realidad. O sea, aceptar que esa persona ya no está o que eso que hemos perdido ya no está. Perdóneme que la interrumpa. ¿Qué es reubicar? A ver, ¿qué significa reubicar? Porque de pronto dice,
¿Será que reubico la foto? Entonces, ¿cierto? La foto del partido. ¿Qué significa reubicar emocionalmente? Sí, estamos hablando, bueno, Valga, como usted lo dijo, estamos hablando emocionalmente, estamos hablando de restablecerle un nuevo lugar, un espacio en nuestras emociones, de que esta persona ya no está o que eso que hemos perdido ya no lo tenemos. Entonces eso es como reubicar, establecerlo en un nuevo lugar. Exacto, como establecerse en esa nueva realidad donde ya no está la persona, pero que va a seguir siendo parte de mi vida, quizás. Exacto, sí. Porque hay algunas personas que piensan, ok, si yo no hablo de esto, si yo no recuerdo a la persona, escondamos todas las fotos. Recuerdo que en un divorcio, el ex esposo o el esposo se llevó todas las fotos de la boda, que para que la señora no le doliera demasiado. Entonces es interesante, él pensaba que le iba a doler menos si no tenía recuerdos. Hay personas cuando vienen a terapia también que me dicen, voy a botar todo lo de mi exnovio, voy a botar todo porque no quiero volverlo a recordar en la vida. Y nosotros les decimos, guárdalo en una cajita, no lo botes. Habrá un momento en que tú vas a poderlo, quizás volver a ver, quizás de otra manera y hasta de pronto puedas, como fue una experiencia para mí en un aspecto emocional, poder decir, ve, qué lindo saber que esta persona fue parte de mi vida. Aunque ya no está en el punto donde estaba. Es eso más o menos, doctora, ¿cierto? Estamos hablando de emociones entonces. Sí, porque el ejemplo que usted dio también existe lo inverso. Hay personas que no quieren tocar y que mantienen el cuarto intacto de la persona, sus cosas, etcétera, porque sienten que le están faltando a esa persona y no se trata de eso. O sea, tenemos que buscar como ese equilibrio. Entonces, como ese equilibrio es el reubicar emocionalmente. Excelente. Entonces, sigamos hablando de emociones. Quizás hablábamos del periodo de la negación, donde yo no quiero saber de esto, ¿cierto? La primera negación, digamos, importante es una que es muy espiritual, pero que es muy valiosa también, no es que sea poco significante. Cuando dice, qué bueno, esa persona estaba enferma, descansó. Y realmente hasta ese momento la persona no está lista para enfrentar todos los sentimientos que hay alrededor. Hablemos un poquito de eso, doctora. No todo el mundo vive lo mismo, ¿cierto? No todo el mundo siente exactamente, porque hay personas también que dicen, ok, es que yo ya estoy bien porque yo ya no me acuerdo de esa persona. Cada persona lo maneja muy distinto. Hablemos un poquito más de emociones entonces. ¿Todos lo viven igual? Algunos se confunden con esto. Muy bien. No, todo el mundo no experimenta el dolor de la misma intensidad, ni la siente de la misma manera, pero es imposible perder a alguien o algo con quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de dolor. A veces se recurre a la negación, como usted lo decía, que es no sentir o bloquear los sentimientos de tristeza. Es imprescindible para la superación del duelo que la persona exprese tal como vive y siente sus emociones, sin censuras, por horrible que le parezcan esos sentimientos. Se necesita espacio para procesar esas emociones perturbadas, que a veces incluyen culpa, enojo, ira, frustración. Las emociones pueden estar acompañadas por sensaciones corporales. Siempre necesitamos a alguien que nos escuche sin juzgarnos, para que podamos avanzar en las tareas de la aceptación y el ajuste a una nueva realidad. Por ejemplo, una persona ¿qué es lo que puede sentir? Bueno, vamos a dividirlo en cuatro áreas. Vamos a hablar sentimientos. Puede en sus sentimientos tener tristeza, shock, enojo, culpa, autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia. En lo físico, sensaciones de vacío, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, sensación de irrealidad, falta de aire, debilidad muscular. En los pensamientos, incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, alucinaciones visuales, que no puede vivir sin él o sin ella. En sus conductas, alteraciones del sueño, alteraciones de apetito. En estas alteraciones pueden ser o que duerme mucho o que no duerme nada,
o de apetito, que come mucho o que deja de comer. Comportamiento distraído, aislamiento social, sueña con la persona, busca o desea llamarla. Entonces, en eso consiste emocionalmente todo ese proceso de duelo. Ahora, parece, Erika, que esto es complejo, o sea, por lo que, la lista que nos acabas de dar y vamos bien de tiempo como para de pronto profundizar un poquito en esta parte que me parece tan importante. Lo que acabamos de decir es que todos lo viven distinto. Puede ser que algunas personas somatizan este dolor, como tú acabas de decir, con estos sentimientos, con estas sensaciones físicas. Otros, entonces, más bien se enfocan en el dolor emocional o en las culpas, o en la vergüenza, o en los sentimientos de tristeza, o en los sentimientos de angustia. ¿Hay alguna forma en que las personas deberían considerar buscar ayuda? ¿En qué momento estas señales, antes de hablar del resto del proceso, doctora? Este pedacito me parece bueno profundizarlo un poquito. ¿Cuándo en su experiencia, ha podido ver, que las personas digan, deben poner cuidado a estos síntomas, ¿no? Específicamente, de esto que estamos hablando, estos sentimientos físicos y emocionales y estos conductuales, ¿no? Como también alteración del sueño. Hay personas que empiezan a soñar muchísimo con la persona fallecida, ¿no? Uh-huh. Y vienen a decirnos, ¿será que estoy loco? ¿Realmente estoy loco? ¿O qué me está pasando? ¿Cuándo realmente la persona puede decir, ok, esto es un proceso normal, tiene sentido? ¿Y cuándo debería realmente empezar a considerar que hay que buscar ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda especial, espiritual? ¿Cuándo? Como dijimos, todas estas sensaciones o todas estas reacciones son normales en el momento del proceso. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que debemos buscar ayuda, en el momento en que dejamos de vivir, que todas estas situaciones nos paralizan, que le perdimos un sentido a la vida, que valga la redundancia, nos sentimos sin ese deseo ni de siquiera de respirar. Cuando empiezan todas nuestras áreas en donde nos movemos a ser afectadas, nuestra familia, el resto de la familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales con los demás. Cuando todo esto empieza a volverse un caos en general, es cuando tenemos que tomar la suficiente autoridad, llamémoslo así, o la necesidad, o vernos en la necesidad de buscar una ayuda ya más integral, más profesional, emocional, espiritual, como usted lo decía. Entonces, sí, cuando nosotros sentimos que la vida se ha paralizado por la causa de esa pérdida o de ese duelo, debemos buscar ayuda. O sea, doctora, que hay cierta, digamos, anormalidad normal por un periodo. Exacto. Pero no sería tan esperable y tan, digamos, sería muy importante entender que debe haber una adaptación en el proceso. Si hay una desadaptación permanente, han pasado, di tú, supongo, 2 años, 3 años, 5 años. Ahora, yo creo que para una persona que ha perdido un hijo le va a doler toda la vida para quien ha perdido un esposo, para quien ha perdido su padre, su madre, pues por favor son las personas significativas, los apegos más importantes. Y va a doler, pero otra cosa es que quedes paralizado, como tú dijiste, ¿no? Y otra cosa es que no sientas que puedes funcionar. Exactamente, o sea, una cosa es que obviamente el ejemplo que usted dio de que cuando la madre pierde a un hijo o cuando se pierde al esposo o cuando tenemos todas estas situaciones, claro que va a doler y va a seguir doliendo. O sea,
procesar el duelo no significa que te va a dejar de doler. Bien. Es simplemente retomar nuevamente un estilo de vida, una nueva normalidad de tu vida sin esa persona o sin ese ser querido. Entonces es bueno saber que no estamos enloqueciendo cuando sentimos todo ese montón de cosas, pero que quizás sí debemos esperar que hay algún momento en que la cicatriz sigue, pero ya no está el nivel de dolor, de angustia, de ansiedad, de separación, de sentimiento de separación que hay al principio, en las primeras etapas, ¿no? Es bueno que nos demos cuenta que no estamos enloqueciendo, Sí. sino que hay múltiples síntomas que hay que permanecer, pues revisarlos. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen con quién hablar, doctora? O sea, ¿qué pasa si no lo procesamos? ¿Por qué es tan necesario procesar la pérdida? Sí, es necesario ya que el equilibrio solo puede regresar cuando se procesan los sentimientos. Por eso es que se habla del duelo patológico. Cuando ese dolor emocional se somatiza en síntomas, puede aparecer diferentes enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Hay personas que no lo superan y no pueden aceptar la pérdida por diferentes razones, como por ejemplo en esta pandemia hay muchos riesgos de no poder superar una pérdida, precisamente porque no se finaliza el proceso que nosotros teníamos como normal cuando estábamos en una pérdida o en un duelo. Es posible que dejaste a tu ser querido sano o no tan enfermo en el hospital y no lo volviste a ver. Quizás no lograste despedirte de él como hubieras querido. Generalmente la noticia llegó de repente y todo pasó demasiado rápido. Esto hace que cueste más trabajo asimilarlo, pues hace muy poco que esa persona estaba bien, o por bioseguridad las autoridades no permiten el funeral acostumbrado. Además, el confinamiento impide hacer una despedida comunitaria, lo cual es doloroso. Si bien se puede hacer, una ceremonia en línea no es lo mismo. El doliente no puede ser abrazado, consolado, acompañado. Entonces, todos estos puntos que acabamos de mencionar, agudizan aún más ese dolor, porque la persona, el doliente, se siente, aunque está en una llamada o algo, no es lo mismo como un abrazo. La cercanía del resto de la familia, ese grupo que te apoyaba en ese momento tan doloroso de un funeral, ya en este momento por lo de pandemia no lo podemos experimentar de la misma forma. Por eso no podemos determinar un tiempo para que pase el duelo. ¿Qué tanto tiempo te va a doler la pérdida de un hijo, de un matrimonio, como decía? El ejemplo de las heridas con cicatrices es pertinente. Ahí quedan. O sea, eso te recuerda que algo pasó y que dolió. Siempre que hay una cicatriz fue porque hubo algo. Entonces, a una madre que haya perdido un hijo, está bien que le duela siempre, pero otra cosa es que no pueda continuar con su vida, que se abandone a sí misma, que su salud, su familia o su trabajo, o últimas, que deje de vivir. En ese sentido es a lo que nos referimos. Bueno, gracias por recordar en este momento algo que nos toca mucho, porque nos ha tocado asistir, ya nos ha tocado asistir a funerales en línea por seres amados. Una de nuestras amigas más queridas, de mi madre y de una familia de nuestra comunidad, la perdimos por pandemia hace poco tuvimos que ir al funeral, todos tuvimos que acceder a ese funeral en línea. Valga hoy este conversatorio surge en honor a todas aquellas familias que han experimentado esta terrible tragedia. Todo comenzó aparentemente hace 1 año y pico, pero realmente nadie está preparado para esto y nadie estaba preparado para esto. Aquí hacemos un honor y una honra a todos aquellos que han perdido a sus seres amados, que han perdido a sus seres queridos, que no pudieron despedirse de ellos
especialmente en las primeras etapas donde no se sabía realmente cómo hacer esto, fue mucho peor, especialmente en países como Ecuador, en Guayaquil, recuerdo, tengo amigos allá, cómo fue de terrible esos primeros momentos de la crisis, en España también, y bueno, aquí también en algunos lugares ha sido supremamente difícil este tema. En nuestra propia familia, la familia política de mi hermano, perdieron a su padre. Y es como entró al hospital y desapareció. Así de sencillo, ¿cierto? No hubo tiempo para esa despedida, no hubo tiempo para decir te amo por la última vez. Y creo que una de las reflexiones que, cierto, que no está aquí en nuestro script, pero que es importante tener en este momento es pensar cómo esa pandemia nos ha dicho prepárense porque definitivamente es un tiempo en donde tenemos que revisar cómo vivimos y cómo nos estamos relacionando con nuestros seres amados, porque no sabemos si van a estar mañana. Esa es la realidad. Así que esperamos que a través de este conversatorio también, como decía Dulce, nos preparemos y recordemos, wow, quizás no tenga la oportunidad de decirle a la persona, te amo. Esta misma noche llame a su familia y diga, te amo, te quiero, me haces falta. No esperemos que vengan esos momentos de separación para poder mantener, ¿cierto? El fortalecimiento de nuestros vínculos. Mientras mejor estemos vinculados con las personas que en algún momento Dios permite que se vayan, vamos a poder hacer un cierre mucho mejor. De eso vamos a hablar en un momentico, pero lo quería recordar aquí. Entonces, como les decía, en honor, este conversatorio se hace en honor a los caídos en esta pandemia. No vamos a poder determinar el tiempo, no vamos a poder saber tampoco cuánto nos va a doler esto. Creo que nadie estaba acostumbrado a duelos en tiempos de pandemia. Entonces, doctora, ¿habrá alguna manera de ayudar a la gente que ya está experimentando, que nos está escuchando en este día y que ya ha experimentado estas pérdidas, a ayudarles a determinar, ¿cierto? ¿Cuándo es que van a poder decir, sí, ya se está, ¿cierto? Estamos por el buen camino del procesamiento y vamos a poderlo cerrar bien? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cuándo? Y trate de si puede darnos algunos ejemplitos para que la gente pueda llevarse cosas en esta tarde, en este día, prácticas, ¿no? Que puedan decir, ok, esto me queda como una tareita, esto me queda como un desafío, un reto para que lo hagamos bien. No vamos a poder evitar las pérdidas en este tiempo. Eso es una realidad. Así es. Y nos asusta tanto. Yo creo que esta es la pandemia del miedo. Pero hoy queremos empezar a decir, bueno, vamos a prepararnos y ayudemos a las familias y a las personas que están experimentándolo. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo se puede determinar? Cuando podemos recordar al ser amado sin dolor o sin el dolor que se sentía al principio. Cuando sintamos que estamos funcionando bien emocionalmente en la vida cotidiana. Cuando podemos asumir los nuevos roles, como el divorcio, un nuevo empleo, o los estatus de ser huérfanos y viudos, o se puede continuar en esa nueva realidad. En ese momento es cuando uno empieza a poder percibir que está por el camino correcto del duelo. Volvamos a decir, doctora, otra vez. Es que es bien, bien importante eso que nos está diciendo en este momento. Quienes tienen ahí papel y lápiz, anoten. Anoten. ¿Cuándo estamos por el camino? Bueno, estamos en el camino cuando podemos recordar al ser amado, sin dolor o sin el dolor que se sentía al principio. O sea, que es muy bien recordarlo. Claro, es que fue parte de nuestra vida. Fue parte de nuestra vida, depende el vínculo que, como lo decíamos anteriormente, depende ese vínculo que hicimos con esa persona, esos recuerdos que hicimos con esa persona, todo lo bueno que vivimos con ellos, o sea, eso
Definitivamente no es que agarremos como con un lápiz y nos pongamos a borrar y desapareció, no, no va a desaparecer. Simplemente vamos a recordar a ese ser amado sin ese dolor que oprime, que presiona, que angustia, que no te permite respirar, como se sentía en el primer momento. Como quien dice, lo puedo recordar, lo puedo llorar, está bien, pero, sí, pero no dejo de vivir, como tú dijiste. Exactamente. Cuando sentimos que estamos funcionando bien en la vida cotidiana. Y eso de funcionar bien es como usted lo dijo, no es que ya no lo voy a recordar, es simplemente que lo voy a recordar con amor, con esa ternura, con respeto, pero voy a continuar, o sea, voy a salir a trabajar todas las mañanas, voy a quitarme el luto y voy a empezar a caminar, porque el dolor no significa que si estoy de negro o de algún color. Claro, también lo somatizamos hasta en nuestra manera de vestir, y cuando nos damos cuenta que empezamos a usar otros colores y que nos damos cuenta que caminamos y que vamos avanzando, entonces es ahí donde nos damos cuenta que estamos pasando el proceso y que vamos por el buen camino de ese proceso. Cuando podemos asumir, otra de las cosas importantes es cuando podemos asumir. ¿Qué vamos a asumir? El nuevo rol. Un ejemplo, una persona que perdió su matrimonio y que ahora es divorciada o que es separada, o que perdió su trabajo y que ahora está en el reto de conseguir un nuevo trabajo y está empezando en ese nuevo trabajo, o un estatus como por ejemplo que antes no era huérfano cuando fallecen los padres y ahora sí es huérfano. Ahora reconoce que tiene una ausencia, que tiene una pérdida, que ahora de aquí en adelante esa persona es huérfana o que es viuda porque la pareja falleció, ¿sí? Entonces, es ahí cuando empieza y continúa una nueva realidad. En ese momento son las claves o son esas luces de emergencia que surgen y que salen y le dicen: vas en el proceso. No significa que no habrán días de dolor, no significa que no va a llorar en algún momento en el camino, no significa eso, o que va a estar riendo para siempre y que incluso, no, pero incluso va a recordar una anécdota con esa persona y va a sonreír. En ese proceso, en ese momento, vamos encontrando el sentido de que vamos avanzando en el duelo. Sí, me hace pensar en una de las tareas que utilizamos mucho en terapia para el cierre de relaciones románticas, de relaciones afectivas o aún de padres con hijos que han estado en conflicto. Trabajamos mucho lo que llama la técnica de una carta, en donde podemos asumir y reconocer también lo bueno que tuve con esa persona. Entonces, así que está muy bien poder celebrar lo bueno. Una de las cosas buenas de los duelos en pandemia, aunque realmente nosotros creemos que no es bueno no tener el duelo presente, una de las cosas buenas, creo yo, es que hemos tenido que enfatizar en lo bueno y en el memorial de la persona para recordarla, ¿cierto? Y los memoriales de pandemia se han hecho y se ha como reforzado mucho esa tarea de pensar en lo bueno, en lo bueno de esta relación, que aunque no funcionó, bueno, de lo bueno de esta persona, que aunque ya no está, yo puedo atesorar esas experiencias en la vida, ¿no? Has dicho, cuando podemos recordar al ser amado sin dolor, lo estoy repitiendo porque me parece súper importante, cuando sentimos que estamos funcionando bien emocionalmente y cuando podemos sentirnos bien con la nuevo estatus, rol o situación en que estoy. Así es. De pronto un desempleado, pensemos en ese ejemplo, un desempleado que hace un duelo recuerdo una persona que por muchos años no pudo conseguir un empleo nuevo después de una despedida y ahora está trabajando en otros escenarios, tiene otros roles, tiene otro salario incluso, tal vez poquito, más poquito, pero está bien.
Sin embargo, fue un buen duelo, duro, difícil, largo, toda esa experiencia de no tener el estatus que tenía antes. Antes era un gerente internacional, ahora es un asesor, está bien, está feliz, pero duró bastante tiempo ese ajuste, ¿no? Ahora ya no se puede sentir como, no se siente tan angustiado por no tener el rol y el estatus que tenía antes. Yo recuerdo en mi propia experiencia que el día que yo me di cuenta, cuando tuve una pérdida afectiva muy significativa, recuerdo el día en que yo me miré y dije yo, wow, me acabo de vestir de colores. Y eso es algo que nosotros le decimos a la gente, el día que te des cuenta que ya no ya no estás vestido lúgubre, que te volviste a maquillar quizás, que te volviste a peinar, que te volviste a ir, te dio por ir a la peluquería por primera vez después de un año. Ahí estás empezando, ¿cierto? ese camino nuevo. Yo creo que... Perdón, incluso yo también le puedo decir de mi propia experiencia, en el sentido de que, como decía Dulce, yo soy colombo-guatemalteca. Eso significa que yo, hasta hace muy poquito, yo viví en Guatemala. Yo cambié de país y me vine a dar cuenta acá, por lo menos incluso con mi vestuario, que yo traía mucha ropa de color oscura. Y cuando en eso empiezo a caminar acá, en el proceso, poco a poco, a vivir mi dolor, a vivir mi duelo, y empiezo a darme cuenta que empiezo a comprarme ropa y que toda la ropa era de otro color. Eran colores llamativos o blanco. Y entonces empecé y me vi al espejo y dije, wow, estoy cambiando, estoy caminando. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdese que nosotros reflejamos eso inconsciente que está en nosotros. Si estamos muy tristes por una pérdida y demás, es lógico, pero cuando vamos avanzando en ese proceso, cuando vamos caminando, cuando vamos asimilando, cuando vamos reconociendo, cuando vamos asumiendo el rol, automáticamente se refleja, porque es de adentro hacia afuera. O sea que es estar muy atentos a cómo se va dando el proceso, darnos cuenta, como tú decías, responsabilizarnos de esto. ¿Qué podemos hacer de una manera muy breve ahora sí? Porque queremos alcanzar a hacer unas poquitas preguntas para quienes volvemos al duelo COVID, doctora. ¿Cómo le podemos ayudar a las personas que han pasado por este duelo COVID y cómo les podemos sugerir, ¿cierto? Unas 2 o 3 tips claves para este momento. Bueno, claro que sí. Respecto al funeral, es muy importante no dejar de hacer una ceremonia virtual, donde se pueda hablar de la persona, recordarla, honrarla. Es importante tener una foto y contar historias de la persona. No saltarnos esto por la modalidad del COVID, no saltarnos esta situación de hacer una ceremonia para la persona. Además, en las semanas siguientes podemos recopilar frases, objetos, escribir algunas palabras de despedida o una carta, como usted lo decía, una carta terapéutica, una carta donde nosotros le escribamos a esa persona significativa, a esa persona que hoy ya no está. Especialmente con los niños, se trabaja mucho haciendo dibujos, sus recuerdos. Ellos hacen esos dibujos y es su manera no podemos aislar a un niño por una pérdida, debemos de incorporarlo, debemos de tenerlo y ellos a través del dibujo, ellos puedan expresar esa sensación, eso que sintieron al momento en que tuvieron esta pérdida. Y después guardar todo eso en una cajita especial. Por ejemplo, en consulta muchas veces, como usted dice, nosotros trabajamos con cajitas de madera y a veces se las pedimos lo más rústica posible. ¿Con qué finalidad? Que esa persona empiece a trabajar en la cajita, venga, la pula, la pinte, le ponga decoraciones, la personalice y entonces allí guardar
todo esto que se ha hecho para poderlo hacer. Y después, cuando acabe el confinamiento, con la ayuda de Dios, y en el momento que se permita, podamos hacer una despedida presencial y compartir con la familia y amigos todos estos recuerdos, palabras, anécdotas que vivimos con quien hoy ya no está. Gracias, doctora, muy importante. Por más que sea doloroso, hagámoslo, hagámoslo. Por más que sea difícil con los niños, involucrémoslos. Creo que es muy importante. Y una cosa que se me acaba, mientras tú hablabas, yo ya me estaba aquí imaginando la posibilidad de animar a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo, que piensen en el día de un memorial para su ser amado cuando ya se sientan capaces y quizás sacar los objetos, hacer recuerdos, hacer historias. Podemos ser creativos, ¿no? Con esto. Bueno, yo creo que ya casi quiero recordarles que podemos ir a un ratito de preguntas, ya casi vamos al momento de preguntas al público y por favor escríbanlas ahí en el chat, que nuestra querida Dulce está muy dispuesta ahí para traérnoslas si aparecen. No dejen de hacer sus comentarios también. En este momento queremos animarles a que den un like a este en vivo para que nuestro canal de Facebook pueda también llegar a muchas más personas. Quisiera añadir aquí, como Dulce planteó al principio, que la parte espiritual es fundamental también. Somos seres integrales y realmente no debemos dejar de pensar en la importancia que para la superación del duelo tiene el poder trascender en la vida y entender que cuando nosotros dejamos de existir en el sentido material, y como lo planteó el sabio Salomón, Dios puso eternidad en el corazón humano. Eso no es un diseño social, eso no es un diseño ideológico, eso no es un diseño religioso, eso es un diseño, así de sencillo. Todos los seres humanos necesitamos esta parte espiritual. Yo quería solo añadir esa parte y decirles que para este tiempo de COVID, de pérdidas, ha sido demasiado importante esa restauración espiritual para algunas personas que han tenido la pérdida de sus seres amados y que quizás Dios da la oportunidad a las personas de decir, preparémonos para esa eternidad. No debemos dejar que venga la siguiente pandemia o el siguiente bloque de muertos para decir, debemos retomar nuestra vida espiritual, debemos empezar a orar en nuestras familias, debemos empezar a recordar que hemos sido diseñados para algo mucho más allá que la existencia en la tierra. Y que para quienes tenemos el privilegio de confiar, como acaba de pasar la Semana Santa, de confiar y de creer que nuestro amado Jesús pagó el precio precisamente de este dolor también, de este duelo, de poder consolar a los que lloran, acompañar a los que se duelen. Y además de todo, la resurrección, hay una esperanza supremamente importante. Es un buen momento, creo, para la tierra y para el mundo de volver al Creador y recordar que nuestra existencia es finita en esta tierra, pero que hay una promesa de infinitud, de prosperidad en el futuro. Y como tenemos el privilegio de acompañar a quienes son creyentes, podemos decirle, qué bueno saber que lo vas a volver a ver, porque Jesús pagó el precio para poder hacer esto juntos. Si no queríamos perder esto y quiero cerrar, ir más allá del dolor, el recordar en fe la posibilidad de tener ese reencuentro y de reconciliarnos con Dios. Definitivamente lo necesitamos. No sabemos cuándo puede ser nuestro momento. Y cuando pensamos en duelo, decimos, wow, es que la gente se puede morir. Entonces, todos debemos estar preparados para esta realidad. Creo que más que nunca estamos en una emergencia espiritual, definitivamente. Así es. Y del miedo queremos pasar a la vida, no mantenernos en el miedo. Cuando nos demos cuenta que somos finitos, pero tenemos esperanza, podemos tener la posibilidad de superar estos duelos y estas pérdidas. Querida Dulce, te dejo este último ratico para que nos cuentes entonces cómo... Bueno, muchas gracias. Ya brevemente vamos a hablar las preguntitas porque queremos que nos dé tiempo. Por aquí nos preguntan, se ha hablado mucho acerca de pérdidas humanas, ¿cómo nos recuperamos de otras pérdidas, como la separación de parejas
en medio de la pandemia, o los hijos que están separados de una madre también, por ejemplo, pues por la pandemia. ¿Las leo todas? No, si quiere vamos una por una. Rápidamente para que nos dé tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar. Claro que sí. Definitivamente el proceso es similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un duelo, o sea, independientemente, por eso como cuando iniciamos dijimos, es una pérdida, toda pérdida constituye un duelo, y el duelo es el proceso de esa pérdida. Entonces, definitivamente, es exactamente igual, es lo mismo. Es venir, aceptar, reconocer, vivir ese dolor y permitirse surgir. Y permitirse hablar. Yo creo que el procesamiento es de lo que más hemos hablado. No estoy diciendo que tiene que ser de este tipo o este tipo la pérdida. Para cada persona la pérdida es la pérdida. Exactamente. Sí. Y la pérdida emocional, bueno, quiero decir una cosa importante sobre el divorcio. Se considera más delicada la pérdida del divorcio que la muerte. O sea, en términos contextuales, terapéuticos, es más difícil aceptar que ese ser ya no está con nosotros y que vive, ¿cierto?, aún, a decir, ya no lo voy a volver a ver. Entonces, es como un duelo extendido, el divorcio. Y ese es un dolor muy... Qué muy complejo. Muy complejo. Yo sigo porque si no, no vamos a alcanzar. Dice, ¿cómo se puede apoyar desde la distancia a alguien que ha perdido un ser querido? Esto está muy importante. Linda pregunta. Creo que con el acompañamiento. Sí, ahora que nosotros tenemos pues toda esta posibilidad de virtual, pues darle este acompañamiento, escucharla, que en el momento de escucharla no queramos establecerle que no llore o que no pueda expresar lo que siente, dejarla que fluya, dejarla decir lo que siente, cómo se siente, y que esa persona en primera no se sienta juzgada. Creo que a la distancia es la herramienta más poderosa para vivir un duelo. Ahí quiero añadir que sencillamente uno tiene miedo de hacer esa llamada y miedo de hacer esa conexión y decir, ¿y qué le voy a decir? Bueno, hoy me pasó, murió alguien de la mamá de alguien de nuestro equipo, y uno piensa, ¿y qué le voy a decir? Solamente dije, estamos aquí, cuéntame qué pasó. Si quieren hacer la pregunta mágica, es esa, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Para varios que han perdido sus seres amados, sencillamente escribimos, estoy aquí. Palabra mágica, estoy aquí, cuenta conmigo. No lees un sermón, estoy aquí. ¿Quieres hablar? Sabemos que uno en ese momento no quiere hablar, por favor, no le hagas hablar, pero dile, estoy aquí. Es solamente esa presencia de alguna manera. Y no tienes que resolverle los problemas porque no necesariamente. Sin embargo, muchas gracias. En un duelo hay que decir, hay algo en lo que te puede ayudar. Así es. Bueno, tengo 2 preguntas más. Por favor, tips en cómo manejar el duelo en niños y adolescentes. Tú mencionaste alguna cosita, no sé si de pronto en los adolescentes no hablamos de adolescentes, sino de niños, y alguna cosa para pasar a la última preguntita que se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Bueno, en niños principalmente es a través del dibujo. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos lo expresan. Obviamente no hay ánimos de jugar con ellos, entonces en el momento de dibujar, de que ellos dibujen, de que ellos pinten, de que ellos coloreen, que si quieren poner una tarjetita cerca de la foto de ese ser querido, permitírselos, no ocultarles la realidad en ese sentido. Un adolescente, obviamente con ellos es muy parecido, es respetar también sus silencios, como decía Carmen, respetar. ¿Por qué? Porque hay momentos en que ellos no quieren hablar. Entonces ellos no quieren hablar porque están frustrados, porque están enojados, porque tienen ira, incluso hasta con esa persona que se fue, porque las abandonó, porque las dejó. Entonces la mejor manera es
la presencia, el acompañamiento, el estar ahí, el que ellos puedan, si quieren hablar, que lo hablen, si no quieren decir nada, que no digan. El simplemente esa escucha activa creo que es importante en un adolescente. Bueno, y la última pregunta es similar a lo que se habló bastante a profundidad, pero creo que es como para poder cerrar ya como la idea. ¿Cómo sé que estoy libre de duelo? Libre. De pronto lo que hablaban de cuando ya te ves diferente y te das cuenta que, bueno, vistes de colores y cambias, pero la pregunta es para ti, doctora Erika. Bueno, sí, definitivamente. Cuando yo considero que estoy libre? Estoy libre cuando acepto la realidad, acepto lo que se perdió, acepto la pérdida. Ya no me duele con esa opresión en el pecho, aunque me siga doliendo, aunque lo siga recordando, ¿sí? Y retomo mi nueva realidad de vida. Ahí es donde nos damos cuenta que ya hemos superado. Ahí quiero añadir que hay días que podemos sentir otra vez la misma opresión, pero no va a ser igual que antes, porque la gente se asusta, porque dice, hoy me duele porque recordé el aniversario de los 20 años. Claro. ¿Cómo? Entonces no lo he superado. No. Lo que sucede es que también tenemos que recordar que hay ciclos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a volver a ese ciclo, a esa fecha importante, al cumpleaños, al día que falleció, a un cumplimiento de un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, no importa, automáticamente en nuestras emociones nos sentimos ese día como más decaídas, con sentimientos más encontrados, y no significa que entonces no he superado nada, significa simplemente que es su manera emocional de conmemorar una fecha especial, un momento como tal, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente el duelo es algo que, o sea, esa pérdida la vivimos el resto de nuestras vidas, solo que no en la misma intensidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, ya casi vamos a terminar. Las pérdidas producen dolor físico, por lo que estamos viendo, emocional, cognitivo, espiritual, en todas las dimensiones. Es normal el lamento, pero es pues también necesario reconocer los sentimientos y expresarlos, porque eso permite entenderlos, ponerlos en perspectiva. De lo contrario, pues se van a manifestar de muchas formas y a veces son disfuncionales. Entonces, ignorarlos no los va a hacer desaparecer, porque todo lo que evite o suprime, pues ese dolor hace que ese duelo también se prolongue, y es imposible perder a alguien a quien hemos estado apegados sin experimentar algún tipo de dolor. Es imposible, así sea una cosa, si tú le tienes cariño, te va a doler de alguna forma. Bueno, yo les quiero contar que para apoyarles desde la Fundación Vínculo, estamos abriendo a partir de hoy grupos de apoyo para aquellas personas que necesiten soporte con sus pérdidas, porque según las estadísticas, miren que esto es un poco abrumador, cada familia en nuestro continente ha perdido al menos un ser querido, cada familia, o sea, esa es la estadística, o un amigo o pues alguien cercano. Otros han tenido otras pérdidas también significativas, como por ejemplo el empleo, un negocio, mejor dicho, de todo tipo. Entonces yo les quiero contar, no sé si podemos ver en pantalla el PDF, tenemos un grupo de apoyo que va a estar dirigiendo nuestra querida doctora Erika Jaramillo, ya ustedes la conocieron, y se llama Enfrentando el dolor de mis pérdidas. Este grupo de apoyo va a ser muy chévere porque hay varias modalidades. Está la modalidad presencial, es un solo grupo de apoyo presencial, pues sabemos que con estas limitaciones de la pandemia es un poco difícil, pero tenemos 2 grupos que se van a abrir virtuales. Los horarios son bastante madrugadores porque pensamos en las personas que trabajan. Entonces tenemos el presencial, va a empezar el lunes 19 de abril, de 6 a 7:30 en la sede de la Fundación Vínculo en el Poblado aquí en Medellín. Pero el virtual, miren que va a haber 2 fechas, para el sábado 17 de abril, de 7 a 8:30 de la mañana, y
para el miércoles 21 de abril. Ese horario no logro verlo en la pantalla, Erika. ¿Será que me ayudas a recordar a qué horario es el del miércoles? De 6 a 7:30. Y de 6 a 7 de la mañana también. Todos son muy madrugadores. Seguramente, pues si vemos la necesidad de que más adelante se abra otro grupo en otro horario, ya lo vamos a estar obviamente considerando. Entonces, los esperamos. La verdad, es necesaria una entrevista telefónica previa con la doctora Erika para que ella pueda, pues, evaluar obviamente también cómo es mejor, si presencial, si virtual, no sé. Ella sabe mucho de esto y ya entonces les queda la invitación para que también la extiendan de pronto a personas que ustedes conozcan que seguramente puedan estar necesitando el apoyo de este grupo donde pues es algo íntimo y puede ser de mucha ayuda para este tipo de pérdidas que se están viviendo. Entonces yo les quiero dar las gracias, les cuento que estoy muy agradecida en Facebook. Están muy contentos y muy agradecidos. Perdón. Quiero añadir el número telefónico de Erika, que está aquí, 300-852-9350. También pueden encontrar la información en nuestro canal, en nuestra página web, que es www.fundacionvinculo.org. Ahí ustedes tendrán un botón de WhatsApp en donde pueden decir, estoy interesado en el grupo de duelo. Entonces, entran a www.fundacionvinculo.org. Si quieren volver a este conversatorio y pasarlo a sus compañeros, no es sino que copien este en vivo desde el Facebook o en los próximos días puedan entrar también a nuestro canal de YouTube, en donde van a poder encontrar todos los conversatorios que hemos hecho en tiempos de pandemia. ¿Cómo es el canal de YouTube? Fundación Vínculo. Y ahí, por favor, denos la campanita para que las notificaciones le puedan llegar apenas lleguen. Entonces, ya con esto, Dulce, ya estamos listos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Gracias por difundir el contenido también, por hacer llegar esto a las personas que lo están necesitando. Realmente es el propósito y el propósito de Vínculo, mucho más ahora, ayudar a las personas que lo están necesitando. Entonces, feliz noche por aquí, feliz día cuando vean esto grabado y muchas gracias por toda la atención, las consultas y los comentarios lindos para nuestra fundación. Bueno. Gracias por estar con nosotros también. Gracias, Dulce, por acompañarnos. Que Dios les bendiga a todos y que juntos lo logremos, porque solitos va a ser más difícil. Así que estamos para acompañarles y no pases esto solo, por favor. Busca ayuda, busca quien te escuche, llámanos y nosotros estamos para apoyarte. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, fue una bendición para mí compartir este tema y compartir este tiempo con ustedes dos. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Hasta luego.